Muy bien, entonces estamos con la serie La Iglesia de la Odisea. Así que vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a hacer nuestro estudio. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Donde encontramos el mensaje de la Odisea, que si recuerdan el año pasado, ya lo hemos estado desglosando. Pero hay mucha tela por cortar en la Biblia completo, claro, pero especialmente en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, ¿cuántos están ahí? Apocalipsis capítulo 3. ¿Llegaron? Amén. Dice, versículo 14, escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Está hablando Cristo. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres, ¿qué? Tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, en la iglesia o en el tiempo de la iglesia de la Odisea, que sabemos que en la última etapa, estudiamos cómo las 7 iglesias representan las 7 etapas históricas de la iglesia cristiana, desde la ascensión de Cristo, la iglesia primitiva, hasta la Odisea, que es la última etapa, que es la que nos encontramos ahora. La iglesia de la Odisea, ¿quién recuerda qué significa la Odisea? Juicio, ¿verdad? O es la iglesia de la Odisea es la iglesia del juicio o la iglesia bajo juicio, ¿verdad que sí? Entonces, esa es la etapa en que nosotros nos encontramos. Y dice que en este tiempo, en esta época, hay 3 condiciones espirituales. ¿Cuáles son las 3 condiciones espirituales? ¿Cuáles son las 3 condiciones espirituales en la iglesia? El frío, el tibio y el caliente, ¿verdad que sí? El frío, el tibio y el caliente. Ya estudiamos el frío. ¿Alguien recuerda quiénes son los fríos? A ver si tienen buena memoria. ¿Alguien recuerda quiénes son los fríos que estudiamos? Ok. Los fríos eran los que anhelaban y deseaban vivir vidas victoriosas, ¿verdad? El frío quiere, el frío anhela vivir una vida de gozo y de santidad, pero ¿qué pasa? Que el frío no le permite, por su muchas veces falta de conocimiento, falta de entendimiento del evangelio y otros aspectos, no se manifiesta, ¿verdad que sí? No anhela, pero el frío está luchando, el frío está peleando. ¿Cómo sabemos que el frío está consciente de su condición? Porque el tibio no está consciente. ¿Están conmigo? El tibio no sabe que es tibio, el tibio no sabe lo perdido que está, pero el frío y el caliente conocen y entienden su condición. ¿Cuál es el problema con el frío? El frío anhela una vida de poder, una vida de victoria, pero el frío, ¿qué pasa? Que no sabe cómo obtenerlo, ¿verdad? Por eso, más adelante vamos a estudiar quiénes son los calientes. ¿Por qué? Porque ¿dónde usted cree que Dios nos quiere? Frío, tibio, caliente. ¿Cómo nos quiere Dios? Encendidos para el Señor. Amén. Encendidos para el Señor. ¿Cómo llegar a esa condición de estar encendido para el Señor? Eso lo vamos a estudiar más adelante. Y el tibio, entonces, ¿cuál es el problema con el tibio? Seguimos leyendo en el versículo número 16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice Cristo? Te vomitaré de mi boca. Si Cristo va a vomitar al tibio, ¿por qué lo va a vomitar? Cuando tú vomitas algo, ¿qué significa eso? Que te da náusea, te da asco, ¿verdad? Y lo estás rechazando. Entonces, Cristo, ¿qué pasa? Cristo vomita al tibio. Le da náusea o asco el cristiano tibio. Terrible eso, ¿verdad? Terrible. Yo no sé ustedes, pero para mí lo peor es vomitar. Lo más asqueroso que existe en este mundo, aparte de las cucarachas, es el vómito. ¿Verdad? Versículo 17. ¿Por qué Cristo va a vomitar a los tibios? Dice, porque tú dices, yo soy rico y ¿qué? Y me he enriquecido y no tengo ninguna cosa tengo ¿qué? De eso vamos a hablar el próximo sábado, ¿verdad? Esta condición de decir, yo soy rico y me he enriquecido por mi propia fuerza, por mis propios méritos. Yo donde estoy como cristiano he llegado, ¿por qué? Porque yo soy la última Coca-Cola del desierto. Yo soy lo más lindo que ha parido Dios, ¿verdad? Yo estoy donde Dios, yo estoy exactamente donde Dios ha hecho una obra tremenda conmigo, pero dice que yo lo he alcanzado, yo lo he recibido. Y noten lo que dice Cristo, le dice, pero de ninguna cosa tiene que decir. ¿Y qué dice? ¿No sabes que eres qué cosa? Un desaventurado, ¿qué más? Miserable, ¿qué más? Pobre, ciego y desnudo. La pregunta que me hago es, ¿seré yo un desaventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo? Y no lo sé. Porque el tibio no está consciente de su condición. Se está autoengañando a sí mismo. Cree que está salvado y está más perdido que cualquiera. Dice versículo 18. Ahora viene la respuesta a esa condición. Por tanto, yo te aconsejo
que de mí compres oro refinado ¿en qué? En fuego. Eso lo vamos a estudiar el próximo sábado. ¿Qué es el oro refinado en fuego? Porque recuerdan, el tibio dice, yo soy rico y me he enriquecido por mis propias fuerzas. Y Cristo le dice, no, tienes que comprar oro refinado de mí. ¿Qué significa eso? Lo estudiamos el próximo sábado. Para que sea rico, ¿verdad? Porque se cree rico y no sabe que es pobre. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra, ¿qué cosa? La vergüenza de su desnudez. Y unge tus ojos con colirios para que, ¿qué? ¿Por qué tiene que ver? Porque está ciego, ¿verdad? Me pregunto, ¿estaré yo creyendo que veo y soy un ciego? ¿Seré yo un adventista? ¿Soy un cristiano tibio? Esa es la pregunta que nos hacemos aquí, porque este mensaje no es para estar señalando a nadie, ni estar apuntando al otro. ¿Es para qué? Para señalarme yo. Esta reprensión es personal. Esta reprensión es para nosotros, personal, y también tiene un aspecto corporativo como iglesia, ¿verdad? Que eso también podemos hablarlo más adelante. Noten ahora lo que Cristo le dice a la iglesia de la Odisea, lo que nos dice. Yo reprendo y castigo a todos los que, ¿qué? Los que amo. Sé pues celoso y ¿qué? Arrepiéntete. ¿Arrepiéntete de qué? ¿De qué uno se arrepiente? De los pecados, ¿verdad? Significa que si la Odisea no se ha arrepentido, o Dios le pide que se arrepiente, ¿significa qué cosa? Que no se ha arrepentido de su pecado. ¿Y qué significa eso? ¿Que anda en qué? Que anda en pecado, ¿verdad? Anda en una vida de pecado. Y por eso Cristo le dice, mientras andes en esa vida de pecado, no vas para ningún lado así, ¿verdad? Eso lo vamos a hablar hoy en este asunto. Y noten, ahora me encanta, cómo Cristo le da el mensaje a la iglesia, a la Odisea, para que se arrepiente, para que se dé cuenta de su condición. ¿Saben cómo lo hace? Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré a él y cenaré con él. ¿Y él qué? ¿Cuál es la respuesta de Cristo a la condición de la Odisea? ¿Cuál es la condición? Si está tocando la puerta, ¿en dónde está Cristo? ¿Adentro o afuera del corazón? Está afuera. Toca la puerta, ¿por qué razón? Porque quiere entrar. Significa entonces que ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es la medicina que Cristo le da a la iglesia de la Odisea para resolver ese problema? ¿Qué quiere Cristo? ¿Entrar para qué? ¿Qué significa eso? Le doy una pregunta. ¿Usted invita a cualquier persona en la calle a su casa a cenar? No. ¿A quién usted invita a su casa a cenar? A las personas que usted conoce, a las personas que usted ama, a la persona que quiere conocer. Entonces, cuando Cristo está diciendo a la iglesia lo decía, yo quiero entrar y yo quiero sentarme a cenar contigo. Cenar es un acto personal, ¿verdad? Muy privado. ¿Qué está diciendo? Yo quiero tener una relación contigo. Yo quiero darme a conocer porque tú no me conoces. Tú no me conoces. Tú me tienes afuera. Tú me tienes de lejos. Tú sabes quién yo soy. Tú has escuchado de mí y otros han hablado de ti sobre quién yo soy. Pero tú y yo no tenemos una relación personal. Y la manera que Cristo está diciendo que yo voy a resolver este problema de tu tibieza, este problema de tu orgullo espiritual, este problema de tu arrogancia espiritual, de tu ceguera espiritual, es que ¿qué? Es que yo tengo que sentarme contigo para que nos conozcamos. Y cuando me conozcas, entonces ¿qué? Entonces vas a conocer. ¿Me están entendiendo? Ay, ay, ay. ¿Están conmigo? La solución al problema de la condición de la Odisea es ¿qué? Es una relación personal con Cristo. ¿Para qué? Para conocerlo. Ahora, mucho hablamos sobre Babilonia. Mucho hablamos sobre, ay, miren esta gente, ¿verdad? Miren esto, cómo ellos distorsionan la palabra de Dios y cómo enseñan a Dios de manera distorsionada y cómo blasfeman el nombre de Dios y cómo distorsionan el carácter de Dios. Muchos nos quejamos y es cierto, la Biblia lo explica, ¿verdad? Todas las distorsiones de Babilonia en cuanto al evangelio y conocer la palabra de Dios. Eso es muy cierto. Pero le hago una pregunta. ¿Será que nosotros no estamos haciendo lo mismo? ¿Será que de manera inconsciente, ignorante, nosotros también estamos manchando el nombre de Dios y presentando un Dios que no es correcto? Esto es serio, familia. ¿Y por qué se lo digo? Porque este es el mensaje de la iglesia de la Odisea. ¿Están conmigo? Este es el mensaje. No me conocen. Ustedes no me conocen. Y yo quiero darme a conocer. Hoy vamos a conocer un poquito mejor de Dios. ¿Quién dice amén? ¿Amén o no amén?
Amén. ¿Será que nosotros estamos haciendo igual? Que enseñan que el infierno, que el estado de los muertos, que enseñan este asunto pisoteando la ley de Dios. Pero ¿será que nosotros al mostrar una salvación tan difícil de alcanzar, distorsionamos igual el carácter de Dios? Pregúntate y no me contesten. ¿Qué es más difícil? No me contesten, por favor. Piensa. ¿Qué es más difícil? ¿Salvarse o perderse? No me contesten. Porque como tú respondes a esa pregunta, da a entender qué evangelio tú crees. ¿Es más fácil perderse o es más fácil salvarse? Vamos, no me contesten la pregunta, porque si no entramos aquí en un debate y este no es el punto del momento de debatir. ¿Será que nosotros estamos distorsionando el carácter de Dios, al igual que Babilonia, al presentar a Dios de manera severa, de manera punitiva, de manera inflexible, al estar el ser humano constantemente bajo la condenación y la ira de Dios? ¿Por qué este tema? Este tema lo estoy presentando dentro del contexto de la iglesia de Laodicea porque aplica perfectamente. ¿Por qué se lo digo? Porque muchos de nosotros creemos que el ser humano está constantemente bajo la condenación de Dios hasta que aceptamos a Cristo. Muchos de nosotros pensamos que nosotros estamos bajo la ira de Dios y que Dios está tan y tan airado con la humanidad que Dios envió a Cristo Jesús al mundo. ¿Para qué? Para que Cristo apacigüe la ira de Dios y Dios entonces no esté molesto con cada uno de nosotros. Le hago una pregunta. ¿Será eso bíblico? Ahora vamos a apretar los tornillos aquí. ¿Será eso bíblico? Que Dios está airado y que Dios, ve hijo, apacigua mi ira y la ira de Dios contra el ser humano, entonces envía a su hijo para que... ¿Será eso lo que enseña la Biblia? Vamos a hablar sobre la condenación y la ira de Dios en este día. ¿Cuántos dicen amén? Noten lo que dice Oseas capítulo 4, versículos 16 y 17. Mi pueblo perece por ¿qué cosa? Por falta de conocimiento, y el pueblo sin entendimiento, ¿qué cosa? Caerá. Entonces, le hago una pregunta. Si no entendemos y conocemos bien el carácter de Dios, ¿será que estamos en peligro de caer? Si mal entendemos el carácter de Dios, ¿será que nosotros también estamos en peligro? ¿Sí o no? ¿Qué ustedes creen? ¿Sí o no? Sí. Vamos a empezar de dónde sale el concepto de que Dios está airado y y la humanidad entera está bajo condenación de Dios hasta que viene entonces a apaciguar la ira. ¿De dónde viene este concepto? Este es Agustín de Hipona. ¿Cuántos han escuchado de Agustín? Levanten la mano los que han escuchado de Agustín. Los que no han escuchado de Agustín de Hipona, él es conocido como San Agustín, fue un teólogo, filósofo y obispo de Hippo, Regis de Numidia, en el norte de África romano. Sus escritos influyeron en el desarrollo de la filosofía occidental y el cristianismo occidental. Él vivió en el siglo IV y V. Agustín es quizás el teólogo de más influencia en el cristianismo hoy en día. El de más influencia en el cristianismo hoy en día, teológicamente hablando, porque no solamente Agustín influyó la Iglesia Católica, sino también Agustín ha tenido una influencia poderosa sobre el protestantismo también. Le voy a enseñar ya mismo una cita. Noten lo que dijo Agustín en su libro sobre diversas cuestiones a Simpliciano. Si pues todos los hombres que, según sentencia del apóstol, mueren en Adán, de quien han paseado ¿qué cosa? El pecado original. A todo el género humano forman cierta masa de pecado que tiene con la divina y suprema justicia, ¿qué cosa? Entonces, según Agustín, la humanidad completa está bajo una deuda penal, ¿verdad? Estamos bajo condenación, ¿verdad? ¿Por qué causa? ¿Por qué cosa? ¿El pecado? Por el pecado original, ¿verdad? El ser humano, como tenemos el pecado original, en otras palabras, el pecado original básicamente es que por culpa del pecado de Adán, todos nosotros también somos culpables de ese pecado y todos nosotros estamos siendo castigados o estamos compartiendo el pecado de Adán. Y dice ahí que tenemos una deuda penal, ¿verdad? Estamos bajo nosotros una deuda, un castigo penal que es la condenación. Noten cómo sigue diciendo. Así como de Adán, hombres han salido hombres, así también de Adán pecador, esclavo de la muerte y condenado, salió ¿qué cosa? Una raza de pecadores, de esclavos de la muerte y ¿qué cosa? ¿Qué dice Agustín? Agustín dice que el ser humano, todo ser humano que ha nacido, nace ¿cómo?
esclavos de la muerte y condenados por culpa del pecado de ¿quién? Por culpa del pecado de Adán. Ahora, para mostrarles que este hombre ha influenciado todo el cristianismo básicamente, casi todo el cristianismo. Noten aquí, Martín Lutero, aunque comenzó la Reforma Protestante, ciertamente también era seguidor o leía, estudiaba también a Agustín. Pero hay uno que se llama John Calvin o Juan Calvino. ¿Cuántos han escuchado de Juan Calvino, verdad? Presbiteriano, ¿verdad? El fundador de la iglesia presbiteriana, se podría decir. Noten lo que dice Juan Calvino. Digo pues que el pecado original es una corrupción y perversión hereditaria de nuestra naturaleza, difundidas en todas las partes del alma, lo cual primeramente nos hace ¿qué cosa? Culpable de la ira de Dios. Aquí está el concepto del pecado original que yo digo, y lo hemos hablado aquí anteriormente, quizás tengamos que volver a estudiar. El pecado original es el veneno más fuerte que tiene Babilonia, ¿verdad? Es la mentira, es la distorsión más grande, el concepto del pecado original. Juan Calvino, al igual que de dónde sale este concepto, lo saca de Agustín. Enseñaban que como nosotros padecemos del pecado original, entonces ¿qué pasa? Todos nosotros estamos bajo la ira de Dios, somos culpables. Nuestra naturaleza es perversa en todos sus sentidos, ni siquiera las cosas buenas que hacemos, ni siquiera eso. Hasta eso se considera pecado. Noten cómo sigue diciendo, estamos culpables de la ira de Dios. Ahora solamente quiero como paso mostrar que todo el hombre, de los pies a la cabeza, como un anegado en un diluvio, de modo que no hay en él parte alguna exenta o libre de ¿qué? De pecado. Y por tanto, cuanto de él procede, se le imputa como ¿qué? En otras palabras, hasta las cosas buenas que el ser humano hace, según ellos, por culpa del pecado original, ¿es qué? Es pecado. Entonces, ¿qué significa eso? Que estamos constantemente bajo ¿qué? Bajo ira, bajo la condenación de Dios, porque todo lo que producimos y todo lo que somos es ¿qué? Es pecado. Ahora, vamos a resolver este problema porque de aquí sale el concepto de la ira, la condenación y el pecado. Noten aquí, vamos a estudiarlo de esta manera sencilla. Primero vamos a mirar el pecado. Segundo, vamos a mirar por culpa del pecado. Entonces, nosotros, según la teoría de Agustín y según los reformadores, Dios está enemistado o Dios está airado con el ser humano, ¿verdad? Hay enemistad por culpa del pecado y como el pecado trajo separación, entonces Dios está mirando al ser humano y le está diciendo, es que usted no. Hay enemistad. Dios tiene una enemistad con nosotros por culpa del pecado. A causa de esa enemistad, ¿qué viene? La condenación. Y a raíz de la condenación, ¿qué ocurre? La ira de Dios. Le hago una pregunta. ¿Será esto bíblico? ¿Será esto bíblico? Vamos a ver. Vamos a empezar con el concepto del pecado. Vayan conmigo, por favor, a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. El Evangelio del Primera de Juan. Todos los libros son el Evangelio. Amén. No estoy hablando del Evangelio de Juan. Estoy hablando de Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 5. Vayan conmigo por favor. Y vamos a ver qué dice ahí. Primera de Juan capítulo 5. ¿Cuántos están ahí? Noten lo que dice en el versículo número 16. Primera de Juan capítulo 5 versículo 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Noten aquí. Toda injusticia o unrighteousness es ¿qué? Es pecado. Pero, ¿qué dice ahí? Hay pecado no de muerte. Nosotros hace unos años creo que estudiamos esto. No me acuerdo. Pero vamos a repasar si usted lo estudió conmigo o si no lo ha estudiado. Aquí dice Juan que hay pecado de muerte y pecado de ¿qué? De no muerte. Vamos a empezar con la definición del pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4, Romanos 7:7, Romanos 3:20. Pecado es transgresión o violar o transgredir la ley de Dios. Amén. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Cuál muerte? La muerte eterna, ¿verdad? La muerte eterna. Dice, la paga del pecado es muerte eterna y el regalo, el don de Dios es vida eterna. Entonces, el pecado es la transgresión de la ley. La paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte eterna. Pero aquí dice que hay pecado de muerte y pecado de no muerte. ¿Y qué es eso? ¿Qué sancocho es ese? Como decimos nosotros en buen dominicano. ¿Cómo es eso de que hay pecado de muerte y pecado de no muerte? Si usted no estaba aquí, no cunde el pánico. Lo vamos a resolver ahora. ¿Verdad? ¿Qué es pecado de muerte y pecado de no muerte? ¿Y por qué se le llama pecado de muerte y por qué se le llama pecado de no muerte? Vayan conmigo al libro de Números capítulo 15, donde lo explica de manera perfecta. Números capítulo 15 explica lo que es el pecado de muerte y el pecado de no muerte. Números capítulo 15.
Números capítulo 15. Este tema es sumamente importante entenderlo porque si no entendemos el concepto correcto del pecado, entonces Satanás se goza. Porque Satanás, ¿cómo nos quiere mantener Satanás? Una pregunta. En el pecado. Satanás nos quiere mantener esclavizados en el pecado. ¿Y qué es lo que Cristo quiere darnos? Libertad del pecado. Amén. Entonces, ¿quién usted cree que no quiere que entendamos la correcta entendimiento del pecado? Es Satanás. Para que sigamos que en el pecado. Números capítulo 15. ¿Cuántos están ahí? Vamos a empezar en el versículo número 22. Números 15, 22. Vamos a dejar que la Biblia explique qué es el pecado de muerte y pecado de no muerte. ¿Cuántos están ahí? Dice así: cuando errares o pecares y no hicieres todos los mandamientos que el Señor ha dicho a Moisés, todas las cosas que el Señor les ha mandado por medio de Moisés, desde el día que el Señor lo mandó en adelante por nuestras edades. Versículo 24. Si el pecado fue hecho ¿por qué? Por hierro. Otra definición diferente. Otra versión de Biblia, aparte de hierro. Inadvertidamente. ¿Tú dijiste una? Inadvertidamente, ¿verdad? Otra versión de Biblia dice algo diferente. Ignorancia. ¿Alguien más? Involuntario. Ok, vamos a leer. Si el pecado fue hecho por hierro, ¿con qué? Con ignorancia de la congregación. ¿Ok? Dilo, manita, ¿qué dijiste? Ok. Tiache, como las cosas están tremendas con la Biblia. Sí, vamos a seguir leyendo, no se preocupen. Aquí dice, por cuanto, ¿qué cosa? Si el pecado fue hecho por hierro con ignorancia. El pecado de hierro, ¿qué es un pecado de qué? De ignorancia. ¿Están conmigo? ¿Qué es ignorancia? Que usted no sabe. ¿Están conmigo? Es un pecado que usted no sabía que usted estaba cometiendo pecado. ¿Hasta que qué? Hasta que se lo movieron. ¿Están conmigo? Le doy un ejemplo. En nuestro sistema judicial aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Si a usted lo acusan de un crimen, a usted no lo pueden, si lo tratan de acusar o lo tratan de enjuiciar por un crimen, el fiscal o el Estado tiene que mostrar cuando usted cometió el crimen que usted tuvo la intención de cometer ese crimen. ¿Están conmigo? Una de las bases del sistema judicial es que se tiene que probar que la persona que cometió un crimen tuvo la intención de cometer ese crimen. Si el fiscal no puede probar que la persona tuvo la intención de cometer el crimen, ¿por qué? Porque fue por ignorancia, no se le puede a la persona imputar y no se le puede llevar a juicio. Interesante que el sistema judicial nuestro, porque sigue el sistema bíblico. Y eso es lo que está diciendo aquí. Si tú no sabías que era pecado, le hago una pregunta. ¿Sería justo que te castiguen y te condenen por un pecado que usted no sabía? ¿Es justo? No, claro que no. Nuestro propio sistema judicial reconoce eso. No es justo porque usted no sabía. ¿Están conmigo? Dios también reconoce. Ahora, recuerden, dice que todo es pecado, es que todo es pecado en justicia. ¿Están conmigo? Pero noten que aquí Dios trata de manera distinta con el pecado de ignorancia. Sigamos leyendo. Versículo número 24. Estábamos ahí. Y yo no sé usted, pero yo digo gloria a Dios por eso. Amén. Porque ¿qué enseña el pecado original? El pecado original dice que desde que usted nace, usted ya es culpable de pecado. Porque usted es una masa de pecado y usted ya es un condenado. Eso es lo que viene de Agustín y lo que todavía muchos cristianos creen. ¿Saben por qué hizo esto? Porque me he encontrado con muchos adventistas recientemente, últimamente, hablando con varias amistades mías, diciendo, es que nosotros estamos bajo la condenación de Dios. El ser humano está bajo la condenación de Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia. No se dejen llevar por mí. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a seguir leyendo. Sigue diciendo, versículo número 24. Si el pecado fuera hecho por hierro, con ignorancia, de la congregación, este es un pecado corporativo, está hablando del pueblo de Dios. Toda la congregación ofrecerá ¿qué cosa? Un novillo por holocausto en olor grato al Señor, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío ¿en qué? En expiación, en reconciliación. La palabra expiación o atonement en inglés, ¿verdad? At one with God, reconciliación, expiación, limpieza. De ahí sale el día de la
expiación, el día de la reconciliación. Sigue diciendo, versículo 25. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel y le será perdonado porque ¿qué cosa es? Hierro es. Noten algo, aunque es por ignorancia, pregunta, ¿se perdona o no se perdona? Sí. ¿Por qué se perdona? Porque hay sacrificio para él. ¿Están conmigo? Porque hay un sacrificio. Usted no sabía que era pecado, pero ¿sabe qué? A usted no se le condena ni se le imputa ese pecado porque usted no sabía. ¿Y por qué se le perdona? Porque hay un sacrificio. Amén. Sigue diciendo, versículo 25. El sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel y le será perdonado porque hierro es o ignorancia es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida al Señor y sus expiaciones delante del Señor por sus hierros. Y será perdonada toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre nosotros por cuanto es hierro o ignorancia de todo el pueblo. ¿Están conmigo hasta ahora? Vamos ahora al individual. Ese era corporativo, ahora individual. Versículo número 27. Si una persona pecare, ¿por qué? Por hierro, ignorancia, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante del Señor, la reconciliará y le será ¿qué cosa? Perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitara entre ellos, una misma ley tendrá para que hiciere algo con hierro, con ignorancia. Ahora, miremos aquí un momento. El pecado de hierro, el pecado de ignorancia, ¿es perdonado? Sí. ¿Se perdona, sí o no? Sí. ¿Gracias a qué? Al sacrificio. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque la persona no estaba consciente. La persona no sabía, ignorancia, no estaba el concepto del pecado y Dios no te va a imputar, Dios no te va a enjuiciar por algo que tú no sabías. ¿Están conmigo? Ahora, ese se le llama el pecado de no muerte. En otras palabras, ¿por qué no muerte? Porque el pecador no muere, aunque no sabía, sigue siendo pecador. ¿Están conmigo? Pero esa culpa de pecado no se le imputa y no sabe. ¿Por qué? Porque fue pagado ¿por quién? Por el sacrificio. Amén. Ahora vamos a ver el pecado de muerte. Porque hay muerte. Lo que pasa es que no es la muerte del pecador. ¿Es la muerte de qué? Del Cordero que representa a Cristo. Noten ahora el versículo número 30 que habla del pecado de muerte. Dice, mas la persona que hiciere algo ¿con qué? Con soberbia. ¿Alguien tiene otra versión de Biblia? Altivez. Deliberadamente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Presunción, esa también buenísima. ¿Algo más? ¿Alguna otra versión de Biblia? ¿Cuál es el pecado de soberbia? El pecado de soberbia, ¿cuál es? Presunción, rebeldía, deliberadamente, premeditadamente. También se le llama el pecado de mano alzada. ¿Están conmigo? Es el pecado que la persona que está consciente, pero ¿qué hace? Como quiera lo hace. Rebelión. Noten cómo Dios lo explica aquí. Versículo 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ¿qué hace? Ultraja. Esa palabra ultraja es una palabra fuerte. ¿Cuál es otra palabra? Un sinónimo para la palabra ultraja. Ofende, ultraja, viola, rompe. ¿Qué cosa? Rompe al Señor. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Ahora el 31 lo explica. Por cuanto tuvo ¿qué? Tuvo en poco. Otra versión de Biblia que dice. En lugar de tuvo en poco. El versículo 31. Por cuanto tuvo en poco. ¿Qué dice? Despreciaba. Esa es la palabra en hebreo. Despreciar. Tener en poco la palabra del Señor y menospreció sus mandamientos. Enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Hermanos, hermanas, esta es la diferencia entre el pecado de muerte y el pecado de no muerte. El pecado de no muerte, el pecador no muere. ¿Por qué? Porque era ignorancia. Aunque pecó, no estaba consciente del pecado. ¿Y qué ocurre? El sacrificio lo cubre. Pero el que peca en rebelión, deliberadamente, premeditadamente, con mano alzada, ¿qué dice aquí? No hay sacrificio para esa persona. ¿Y quién paga por ese pecado? El mismo pecador. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque lo hizo a sabiendas, consciente, deliberadamente.
Esa es la persona que dice, yo sé lo que dice Dios. Yo sé lo que dicen los 10 mandamientos. Yo sé lo que dice Dios en su palabra, pero ¿qué? Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Independientemente de cómo lo justifica, cómo lo trata, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, independiente de lo que diga Dios. Eso pica. ¿Será que nosotros estamos cometiendo pecado de soberbia? Les voy a mostrar un ejemplo en la Biblia de pecado de soberbia. Vayan conmigo a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Este es el ejemplo más claro y contundente del pecado de soberbia, el pecado de rebelión. Segunda de Samuel, ustedes conocen la historia muy bien. ¿Con quién nos encontramos en la historia de Segunda de Samuel? Saúl está en Primera de Samuel. Segunda de Samuel, ¿quién? David. Y si van conmigo a Segunda de Samuel, capítulo 11, ¿cuál es la historia de Segunda de Samuel, capítulo 11? ¿Quién me acuerda? ¿La historia de quién? ¿Y qué pasó con David y con Betsabé? ¿Qué hizo David? Tomó, ¿qué cosa? No solamente tomó, sino que tomó la mujer de otro deliberadamente. Luego planificó ¿qué? Primero planificó que traerla a Urías para que se acuesten, para que salga, porque salió embarazada. La trae para que se acueste. Entonces diga, mira, cayó embarazada cuando viniste, brother. Pero no le funcionó. Y Urías era eteo. No era israelita originalmente. Era un eteo convertido. Y David luego, como no le salió la jugada que hizo David, lo mandó a matar, ¿verdad? Lo puso en la parte al frente del ejército en una misión suicida y lo mataron. Y después, ¿qué hizo David? No solamente hizo eso. ¿Después qué hizo David? Después que dije, bendito esta pobre mujer, embarazada, sin esposo, muerto, yo la voy a tomar como esposa. Qué gran David. Qué bello es David. ¿Verdad? Sin vergüenza lo que estaba haciendo. Le hago una pregunta. ¿El pecado de David era de ignorancia y de hierro o de soberbia? ¿Por qué era de soberbia? Porque lo que él hizo fue premeditado. Si haces el cálculo bíblico, todo lo que ocurrió con Betsabé y David hasta que murió tuvo que haber durado meses, quizás años. Premeditado en cuanto a eso. Años no en cuanto a años completos, porque obviamente cayó embarazada y 9 meses, pero ustedes saben lo que quiero decir. Él fue premeditado. Él premeditó todo esto, conociendo la voluntad de Dios. Noten lo que Dios hace. Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. ¿A quién envió Dios? ¿Al profeta quién? Natán. ¿Cuántos dicen amén por el profeta? Porque Dios envía el espíritu de profecía ¿para qué? Para advertirnos cuando estamos apartados del camino. Noten lo que dice el profeta Natán. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Y así dicho el Señor Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di de la casa de su señor y las mujeres de tu señor te en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y esto si fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues qué? ¿Por qué pues qué? Tuviste que en poco la misma frase, la misma palabra que aparece en Números capítulo 15, versículo 30. ¿Por qué despreciaste? Le está diciendo Natán a David. Dios le está diciendo a David. ¿Por qué despreciaste? ¿Por qué tuviste en poca la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y a Urías eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Qué hizo David? ¿Qué tipo de pecado cometió David? ¿Pecado de qué? De soberbia. De muerte. Pregunta, según la ley, ¿qué se supone que pasara con David? Fuera muerto. Le hago una pregunta. Fuera apedreado específicamente. ¿Quién se iba a atrever a apedrear al rey? Nadie. Pero pregunta, aunque el pueblo no llevó a cabo la sentencia, pregunta, ¿se llevó a cabo la muerte, sí o no? Sí, pero no sobre David. ¿Quién murió? El niño. ¿Cómo se llamaba ese bebé? No tiene nombre. ¿Cómo se le conoce a ese bebé? El hijo de David. ¿A quién se le llama el hijo de David en la Biblia? A Cristo. Porque ese bebé, ¿a quién representaba? A Cristo Jesús. Amén. Le hago una pregunta. ¿Se arrepintió David, sí o no? Sí, ahí dice que se arrepintió.
si David no se hubiera arrepentido, si David no se arrepiente y muere, ¿qué pasa con David? Se pierde. Se pierde, ¿por qué? Porque está en qué tipo de pecado. En un pecado de soberbia, de orgullo, de arrogancia. David se arrepintió. ¿Cuántos dicen amén? Se arrepintió y ¿qué pasó? Y cayó bajo el perdón de Dios. Pero si David no se arrepiente, ¿qué pasa? Se pierde. Yo no sé, yo creo que yo se lo he dicho antes. Hermano y hermana, si usted anda en pecado de rebelión, si usted está haciendo algo que usted sabe que es en contra de la voluntad de Dios, si usted está en pecado, usted está quizás hablando con la persona que no tiene que estar hablando, viéndose con una persona que no tiene que estar haciendo, y usted está consciente, hermano y hermana, arrepiéntase, por favor. Porque si usted se pierde en el pecado de rebelión, no hay sacrificio para usted, dice Números 15. ¿Por qué? Porque usted está en orgullo en contra de Dios. Usted está en rebelión en contra de Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo? Gracias a Dios que David se arrepintió. Noten lo que dice Santiago 4:17. ¿Cuándo se le imputa al ser humano el pecado? ¿Cuándo? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa? Ahí es pecado. ¿Están conmigo? ¿Tiene que ver qué? Conciencia. Eso es lo que está diciendo ahí. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿entonces qué? Entonces se le imputa como pecado. ¿Cuántos están conmigo? Noten Hebreos capítulo 10, 26. Pues si pecáramos, ¿cómo? Voluntariamente. ¿Cómo es voluntariamente? En rebeldía, en soberbia, en arrogancia, premeditadamente. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. ¿Por qué? Ya no queda más sacrificio. ¿Por qué cosa? ¿Por él? Por el pecado. ¿Están conmigo? Pero Cristo murió por nuestros pecados. Recuerda, nadie se pierde por sus pecados. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque todos los pecados fueron pagados en la cruz del Calvario. Nadie se pierde por el pecado. ¿Por qué la gente se pierde? Porque rechaza la oferta y el regalo, no la oferta, el regalo de pecado, del perdón de pecados en Cristo Jesús. Igual nadie se salva. Si nadie se pierde por sus pecados, nadie se salva por sus buenas obras. ¿Están conmigo? El que se salva y el que se pierde es porque o rechaza o acepta el regalo en Cristo Jesús. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Amén. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Qué tipo de pecado cometió Eva? La Biblia no dice que Eva se le echa la culpa por lo que pasó. ¿A quién se le echa la culpa por lo que pasó en el jardín de Edén? ¿Por qué no se le echa la culpa a Eva? Porque fue engañada, exactamente. Eva fue engañada. ¿A quién se le echa la culpa? A Adán. Es una pregunta. Cuando Dios creó a Adán, ¿Adán tenía todo el potencial y el poder para poder obedecer a Dios, sí o no? No tenía ningún problema. Eva fue engañada. Parte de la culpa es que también Adán descuidó a su mujer, ¿verdad? Eva fue engañada. Adán hizo conscientemente lo que él hizo. Adán puso a Eva por encima de Dios. Adán puso a sí mismo, porque poner a otra persona es ponerse a uno. Ponerse a sí mismo por encima de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que el día que comas de él, ¿qué cosa? Ciertamente, ¿qué cosa? Le hago una pregunta. ¿Adán no murió? ¿Por qué Adán no murió? ¿Porque Dios dijo se la voy a dejar pasar? No, ¿porque qué? Por el sacrificio del Cordero en Génesis capítulo 3. ¿Están conmigo? Adán, ¿qué dijo Dios? El día que coman de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué morir? Por desobedecer a Dios. ¿Por qué? Por el pecado, pecó. ¿Y por qué? ¿Qué dice? Dejarás de existir, no vas a respirar más, no vas a vivir más. Ahí termina la raza humana. ¿Por qué razón? Desobedecer a Dios trae la muerte eterna. Porque cuando tú desobedeces a Dios, cuando tú le dices a Dios, mira, yo sé lo que dice tu palabra, pero yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, usted se está haciendo Dios. Y usted se está poniendo en el lugar de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace Dios? Bueno, si tú me rechazas a mí, que soy el dador de vida, entonces, ¿qué te queda? ¿La muerte? Porque Dios es el que da la vida. Y si el ser humano rechaza la vida, rechaza a Dios, está rechazando la vida. ¿Están conmigo? Entonces, al Adán decir, no, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, entonces Dios dice, bueno, ahí te cae
la condenación. Le hago una pregunta. Adán no murió ese día. ¿Por qué? Porque ¿sobre quién cayó la condenación? Sobre el Cordero. ¿Están conmigo? Cristo tomó el lugar de Adán. La condenación cayó sobre Cristo para que no cayera sobre Adán. ¿Están conmigo? Para que Adán no tuviera que sufrir y la humanidad entera sufrir ese pecado. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, le hago una pregunta. ¿Tenemos excusa para pecar? No. ¿Qué es lo que enseña el pecado original? Que usted no puede dejar de pecar nunca. Que usted es un esclavo del pecado y lo vas a hacer toda tu vida hasta que Cristo venga. Ese es el problema principal del pecado original. Y eso es lo que enseñan la mayoría de los cristianos. Y vamos a hablar claro, eso es lo que creemos nosotros también. Que usted no podrá vencer el pecado porque usted nació con el pecado original y usted no puede superar y vencer sus pecados, sus tendencias hereditarias. Pregunta, ¿eso es lo que enseña la Biblia? Vayan conmigo a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Noten aquí Juan capítulo 8, lo que dice Cristo. Cuando lleguen digan amén. Vamos a empezar en el versículo número 31. Juan 8, 31. Amén. Noten lo que dice. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. ¿Y la verdad qué cosa? ¿Qué dice Cristo? La verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad, o yo os haré ¿qué cosa? ¿Libre de qué? Vamos a seguir leyendo. Les respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Ellos no entendían, ¿verdad? Ellos no saben lo que estaban. Ellos estaban pensando en la libertad ¿qué? Literal, en la libertad política, en la libertad terrenal. Y Cristo le está hablando de otra libertad, no de la libertad terrenal. Noten cómo lo explica ahora Jesús. Versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué cosa es? Esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo les diera libertad, ¿serán qué cosa? ¿Serán qué? Entonces Cristo explica dos condiciones: el que es esclavo del pecado y el que ¿qué? El que es libre de pecado. ¿Qué dice aquí? El que peca es esclavo del pecado. En otras palabras, el pecado es tu Señor. El pecado reina en ti. Ay, si tuviéramos tiempo, lean Romanos capítulo 6, se lo dejo de tarea. El pecado reina en ti. El pecado te domina, dice Cristo. Ese es el esclavo del pecado. Pero Él dice que yo he venido ¿para qué? Para darles libertad. ¿Libertad de qué? De ser esclavo del pecado. Donde el pecado domina tu vida. Cristo dice, tú estabas encadenado. El pecado te dominaba. Tú no podías librarte de pecar. Pero dice Él, yo vine a libertarte ¿para qué? Para romper las cadenas del pecado, para que el pecado no reine en tu vida y tú puedes ¿qué? Tú puedes vivir una vida de santidad y de justicia. Amén. Lo que está diciendo es que nosotros no tenemos que ser esclavos del pecado. Eso no es lo que enseña. Noten aquí esta cita sabrosa. Patriarcas y profetas. Ni aun las mayores tentaciones pueden excusar el pecado. Por intensa que sea la presión ejercida sobre el alma, la transgresión es ¿qué? Siempre ¿qué cosa? ¿Qué enseña el pecado original? El pecado original enseña, usted nunca podrá dejar de pecar porque tú eres pecado en tu esencia, en tu naturaleza, y es imposible que tú puedas vivir conforme y en armonía con la voluntad de Dios. Eso no es lo que enseña la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Que el ser humano dice, es que así yo soy. Eso no se está viendo hoy en día muy comúnmente. Es que así me creó Dios. Se ve mucho en diferentes movimientos, especialmente entre las comunidades LGTB, ¿verdad? Es que así me hizo Dios. Y si Dios me hizo así, pero no tenemos que irnos tan lejos. Nosotros mismos justificamos el pecado. Yo conozco, déjame callarme. Yo conozco personas de nuestra propia iglesia que es que así yo soy. Ese es mi carácter y así yo soy. Pero ¿y qué sinvergüenzada es ese? Tú me estás diciendo que es que así mismo. Oh, entonces, lo que me estás diciendo, cuando me dice que tú no puedes vencer tu mal carácter y tu genio, lo que me estás diciendo es que tu naturaleza
Y Satanás es más poderoso que Dios. ¿Están conmigo? Le hago una pregunta. ¿La naturaleza caída es el problema principal? No. ¿Por qué la naturaleza caída no es el problema principal? Porque Adán y Eva y Lucifer y todos los ángeles fueron creados perfectos y pecaron. El problema principal no es la naturaleza caída. No me malentienda, esto no ayuda ni coopera. ¿Están conmigo? Definitivamente nosotros tenemos unas inclinaciones al egoísmo y a las cosas de la carne. ¿Están conmigo? Pero no es el problema principal porque Dios creó a Adán y Eva perfectos y pecaron. ¿Están conmigo? Ellos no tenían ese problema. ¿Dónde reside el problema principal del pecado? Aquí. Porque aquí entonces se nos ha enseñado la distorsión del evangelio a partir y a base del pecado original. Es que ¿qué cosa? Es que usted es un pecador, nació pecador y usted no puede evitar pecar por ningún medio porque todo lo que hace, hasta lo bueno, es pecado. Tú en tu misma naturaleza, en tu esencia, eres pecador. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que nosotros nacemos con naturaleza pecaminosa, con inclinación, pero ¿cuándo es que se le imputa el pecado? Cuando el ser humano ¿qué? El que sabe hacer lo malo y no lo hace es pecado. ¿Están conmigo? Sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. La transgresión es ¿qué? Siempre un acto nuestro. No puede la tierra ni el infierno obligar a nadie a que haga el mal. Hermano y hermana, deje de estar justificando su pecado. Y deje de estar diciendo, es que así yo soy. Es que yo tengo un carácter que nadie me lo resuelve. Mire, hermano y hermana, por eso Dios nos hace participantes de la naturaleza divina. Amén. Para que ese mismo poder que revivió a la muerte de Adán, de Abraham, ese mismo poder que se manifestó en la vida de Cristo Jesús, se manifiesta en la vida tuya y en la vida mía. Amén. Noten lo que sigue diciendo. Satanás nos ataca en nuestros puntos débiles, pero no es preciso que nos venza. Por el severo e inesperado que sea el asalto, Dios ha provisto ayuda para nosotros. ¿Y mediante qué? Mediante su poder podemos ¿qué? Alguien está gozoso por eso. Lo vamos a leer otra vez. Mediante su poder podemos ser ¿qué cosa? ¿Cuántos dicen amén? Y libres, amén, de ser esclavos del pecado. Porque por el poder de Dios que se manifiesta y actúa ¿dónde? Y actúa en... ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo nos enseñó? Eso fue lo que Cristo vino a hacer, a librarnos, a mostrarnos que Él nos quiere dar libertad. Por medio de su poder podemos vencer. Amén. Noten lo que dice. Deseado de toda la gente. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente participante de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer ¿qué cosa? Todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter ¿en dónde? ¿Cuántos dicen amén? Pregunta, ¿podemos en el nombre del Señor y en el poder del Espíritu Santo vencer y tener el carácter de Cristo? ¿Sí o no? ¿Podemos tener nosotros el carácter de Cristo? ¿Podemos nosotros ser restaurados a su imagen y semejanza? Ah, pero eso es en el futuro, cuando venga Cristo y nos cambie y nos dé un cuerpo nuevo. Eso no es lo que dice aquí. Aquí dice que Cristo quiere que vivamos en santidad ahora. Ahora Él quiere manifestar al mundo. Ahora Él quiere probarle al mundo y a Satanás que el ser humano anhela más la santidad, anhela más la justicia que el pecado y la carne. Esa es la muestra, hermano, porque así fue lo que se mostró en Cristo Jesús. Y el Padre le dice, lo mostré en Cristo y lo voy a mostrar en mi última generación. Lo voy a mostrar en mi pueblo en el tiempo final. ¿Cuántos dicen amén por eso? Noten aquí, siguiendo con la línea de la Odisea. Al que venciere le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo vencí y me he sentado con mi Padre en su... Recuerden que decía, arrepiéntete en el versículo número 19. En el 20 dice, estoy a la puerta y toco y quiero entrar y ¿qué? Y cenar contigo. Quiero tener una relación personal contigo. Y luego ¿qué viene? Luego viene ¿qué? Al que vence como yo vencí. ¿Qué está diciendo Cristo Jesús? Mi victoria es la victoria de ustedes. Eso es lo que está diciendo ahí. Como yo vencí, ustedes pueden vencer. ¿Qué necesitamos? La mente de Cristo. La fe de Cristo. Para poder vencer como Él venció. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que estudiar. Tenemos que conocer la vida de Cristo. ¿Y cómo fue la vida de Cristo? Que fue una entrega completa, total, consistente y constante a la voluntad del Padre. ¿Y cuáles fueron las dos motivaciones que... No lo iba a decir, pero vamos a decirlo. ¿Qué es tener la fe de Jesús solamente de Cristo? Se lo voy a decir. Las dos motivaciones de Cristo por encima de todo fueron, número 1, vindicar y glorificar al Padre. Y número 2, la salvación del ser humano. Si usted tiene esos dos puntos como su eje y como su enfoque, usted tiene la mente de Cristo.
anhelar por encima de todo, glorificar y vindicar el nombre de Dios. Mire, hermano y hermana, cuando el pecado llega, cuando la tentación llega y usted que va a caer, diga, Señor, no quiero deshonrarte nunca, quiero levantar tu nombre, Señor. Ese pecado se muere, esa tentación se muere. Mire, yo era un sinvergüenza en la vida, como muchos de ustedes saben. Y cuando yo bebía y usaba droga y hacía todas las barbaridades que yo hacía, ¿saben qué? Yo nunca fui tentado a usar droga frente a mi papá. ¿Lo entendieron? Yo nunca tuve la tentación de usar drogas frente a mi papá. Amén. Cuando usted vive en la presencia de Dios constante y consistentemente, usted no va a tener tampoco el deseo de pecar. Amén. No le va a hacer, no le van a hacer. ¿Por qué? ¿Qué? Porque usted respeta tanto y ama tanto a esa persona que está al frente suyo que usted no lo quiere deshonrar nunca. Amén. Oh, es lindo esto, familia. Noten ahora lo que dice en la cita. Apocalipsis 3. Este es el punto donde Cristo nos quiere llevar. ¿A qué? A que vivamos vidas victoriosas de fe como Cristo. Noten lo que explica ella. Testimonio para la iglesia. Podemos vencer. Sí, completamente, enteramente. Jesús murió para abrirnos una vía de escape a fin de que podamos vencer. ¿Qué cosa? ¿Vencer qué? Todo mal genio, todo pecado, toda tentación y qué. Y sentarnos al fin con Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Deje de estar justificando su pecado. Amén. Ahora entramos al tema de la enemistad. Pregunta, ¿está Dios en enemistado con nosotros? Vayan conmigo a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Para mí el versículo más espectacular que existe en la Biblia. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. La pregunta es, ¿está Dios en enemistad con la humanidad o está la humanidad en enemistad con Dios? Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Están ahí? ¿Qué le dijo Dios a la serpiente? Y pondré enemistad entre ¿qué? Entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Tú le herirás en la cabeza y él, ¿qué cosa? Y él te herirá en el calcañar. Ya sabemos esta es la madre de las profecías. Satanás, tú crees que has vencido, pero hoy de la mujer va a salir una simiente, Cristo, el Mesías. Tú le vas a dar una herida de muerte, pero él va a resucitar y te va a vencer. Pero dice aquí, pondré enemistad entre ti y la mujer. Le hago una pregunta. Si Dios dice, pondré enemistad entre la mujer que representa la iglesia o la humanidad, y Satanás, ¿qué significa que existía? ¿Qué existía entre la humanidad y Satanás y el pecado si Dios tuvo que poner enemistad? ¿Qué existía? Una amistad, una unidad, armonía. Cuando el ser humano cae, ahora hay armonía entre la humanidad caída y Satanás y el pecado. Entonces, ¿qué dice Dios? Yo voy a ¿qué? Yo voy a poner enemistad. Yo voy a romper ese lazo que los une a ustedes. El pecado y la humanidad, yo lo voy a romper y voy a deshacer. ¿Están conmigo? ¿Y cuál fue el instrumento que utilizó Dios para romper esa amistad que existía entre Satanás y la humanidad? La cruz del Calvario. Amén. Para quebrarlo y que el ser humano vea el amor de Dios. Y al quebrarlo, entonces, ¿qué sucede? Pregunta, ¿estaba Dios en enemistado con el ser humano? No, el ser humano estaba en enemistad con él. Y él rompe esa enemistad que existía entre él y la humanidad. ¿Y qué hace? Con su Hijo Cristo Jesús. Y le dice, yo no soy tu enemigo. Yo soy tu amigo y te lo voy a mostrar enviando a mi Hijo. Amén. Noten, Colosenses 1:21. Y también a vosotros que éramos en otro tiempo extraños y enemigos ¿en dónde? En nuestra mente. ¿Quién eran los extraños y enemigos aquí? Nosotros. Noten lo que dice Romanos 8:7. Porque la mente carnal, ¿qué es? Enemistad con Dios. Adán y Eva cuando caen, entonces la mente carnal, ¿qué pasa? Ahora están en enemistad con Dios. ¿Y qué hace Dios? Rompe. Por eso dice también, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. El ser humano en cómo está inclinado al pecado, al egoísmo y que en guerra con la ley de Dios y en guerra con Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios en su infinito amor? Envía a su Hijo Cristo Jesús para romper con eso. Romanos capítulo 5, versículo 10. Vayan conmigo. Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos 5:10. ¿Cuándo están gozando? Romanos 5:10. Romanos 5:10. Noten lo que dice aquí. Romanos 5:10. Miren, esto es una cosa espectacular. Romanos 5:10.
¿Llegaron? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la sangre de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos ¿de qué? Salvos de su ira. Porque cuando éramos ¿qué? Nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo para que, para mostrarnos, yo no estoy en pelea con ustedes. Yo los amo. En otras palabras, Dios no envía a Cristo para decirle al ser humano, yo estoy airado, yo estoy en enemistad, condenación, y Cristo va para apaciguar mi ira. No, la razón por la cual Dios envía a Cristo es porque nos ama. Y porque nos quiere mostrar, miren, yo no tengo problemas con ustedes, yo los amo. Tengo problemas con el pecado, ciertamente, pero no con ustedes. Y la razón que los amo es que le envié a mi Hijo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Es lindo o no es lindo esto? Vamos a la condenación. Punto 3. Condenación. ¿Están listos? Le hago una pregunta. ¿Será que el ser humano nace bajo condenación? ¿Será que el ser humano nace bajo condenación? Dejemos que la Biblia hable. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. El versículo más conocido en la Biblia. Todo el mundo se lo sabe. 3:16. Pero no leemos lo que dicen los próximos versículos. La mente aquí en este mundo, el cristiano piensa, nosotros somos pecadores, Dios está en enemistad conmigo y estamos bajo la condenación de Dios. ¿Será eso lo que enseña la Biblia? ¿Que el ser humano vive bajo una condenación constante? No. Noten lo que dice Juan capítulo 3. ¿Cuántos están ahí? Ya conocemos el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, ¿qué cosa? Más tenga. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Cristo no vino a condenar a nadie. Y le voy a enseñar un versículo donde dice, tú mismo te condenas. Yo no te condeno. Tú mismo te condenas. Cristo no condena a nadie. Noten el versículo 18. Este es el más claro. El que en él crea, ¿qué cosa? Mas el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Según este versículo, ¿cuándo el ser humano cae bajo condenación? Cuando rechaza el amor de Dios. Amén. El ser humano no está bajo condenación. ¿Por qué? Porque la condenación ya la pagó Adán. ¿Qué digo? La pagó Cristo por Adán. El ser humano está libre de condenación. Ahora, ciertamente estamos en un tiempo de prueba. Amén. Pregunta, ¿Adán y Eva estaban bajo tiempo de prueba? Sí. ¿Y nosotros qué se nos hizo? Se nos dio una segunda oportunidad. Noten aquí, seguimos leyendo, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué dice ahí? ¿Cuándo el ser humano cae en condenación? Cuando rechaza a Dios. Le voy a enseñar el versículo, Juan 12:47. Juan 12:47. Juan 12:47. Juan 12:47. ¿Están ahí? Cuando lleguen ahí, digan amén. Juan 12:47. ¿Llegaron? Noten lo que dice. Al que oye mis palabras, yo las guardo. Y no las guarda, perdón. El que oye mis palabras, está consciente, y no las guarda, ¿qué dice él? Yo no le juzgo o yo no le condeno. Porque no he venido a juzgar o condenar al mundo, sino a ¿qué? A salvar. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Y la palabra que ha hablado, ella le juzgará o le condenará en el día del juicio. ¿Están conmigo? ¿Qué está diciendo? Yo no te juzgo. Cristo dice, yo no vine a condenar a nadie. Usted se condena solo. Cuando usted rechaza mis palabras. Cuando usted oye, cuando escuchas el plan de salvación, cuando escuchas la bendición de Dios y tú decides rechazarlo. Entonces tú te estás condenando. Yo no condeno a nadie. Romanos 5. Regresemos a Romanos 5, 18. Romanos 5, 18. Romanos 5, 18. Amor, ¿me puedes ayudar? El clicker no me está... Romanos 5, 18. ¿Me funciona y no me funciona? Creo que es por la pared. Por la columna. Pero no te preocupes, lo resolvemos después. Romanos 5, 18. ¿Cuántos están ahí? ¿Listos? Noten esto. Así que como por la transgresión de uno
Vino la condenación ¿a cuántos? ¿Quién es la transgresión de uno? Adán. Bajo Adán, cuando Adán peca, ¿qué ocurre? Toda la humanidad cae bajo ¿qué? Condenación, porque Él es ¿qué? Él es la cabeza de la humanidad. De la misma manera, por la justicia de uno, ¿quién es ese? Vino a todos los hombres, ¿qué cosa? ¿La qué? La justificación de vida. ¿Están conmigo? Cuando Adán peca, toda la humanidad estaba bajo condenación. ¿Por qué? Porque él transgredió la ley de Dios. Dios dijo, el día que coman de ese árbol, ciertamente morirás. Pero ¿qué ocurre con el segundo Adán? Segundo Adán, ¿qué hace? Toma la condenación y por su justicia, entonces toda la humanidad vive bajo ¿qué? Lo que se conoce como la justificación de vida. Significa que todo ser humano que está vivo ¿por qué razón? Porque Cristo murió por ellos. Amén. Cristo le ha dado una segunda oportunidad a toda la humanidad. Por eso dice el deseado de toda la gente que cada pedazo de pan tiene la cruz del Calvario sellado. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona esté viva y respira y vive es gracias al amor de Dios. Es gracias a la cruz del Calvario, porque Cristo que tomó la condenación de la humanidad y ahora Dios trata a todo ser humano bajo ¿qué? Lo que se conoce como justificación de vida. Diferente a justificación por la fe. ¿Por qué? Porque justificación por la fe, ¿cómo es? Cuando subjetivamente o personalmente tú aceptas ese perdón. Amén. Aceptas el regalo que Dios te da. Dios le dio el regalo ¿a quién? ¿Quién dice aquí? A todos los hombres. ¿Están conmigo? Todo ser humano está ahora mismo bajo la gracia de Dios. Pero, ¿significa que todo el mundo se va a salvar? ¿Por qué? Porque individualmente, personalmente, usted tiene que aceptarlo. ¿Están conmigo? Usted tiene que responder. Esa es la parte subjetiva, personal, mía, individual. Pero toda la humanidad se encuentra bajo el perdón de Dios en este momento. Amén. Noten cómo lo dice aquí. La condena corporativa a través de Adán se canceló a través de la absolución corporativa ¿en quién? En Cristo. Todo ser humano vive gracias al amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y dice aquí, debido al pecado de Adán, sufrimos bajo muchas de las maldiciones del pecado. Una de las cuales que hemos heredado una naturaleza caída. Pero eso por sí mismo no constituye separación, condenación o ¿qué? O perdición. ¿Están conmigo? ¿Cuándo es que el ser humano se condena y se perdona y se separa de Dios? Cuando decide rechazar el perdón de Dios. ¿Están listos para la cita? Noten esta cita. Esta es una cosa espectacular. Tan pronto como hubo pecado, se manifestó el Salvador. Cristo sabía que tenía que sufrir. No obstante, lo cual llegó a ser el sustituto del hombre. Tan pronto como Adán pecó, el Hijo de Dios se presentó a sí mismo. Está hablando de en el Edén. Tan pronto Adán pecó, el Hijo de Dios se presentó. Noten lo que dice. El Hijo de Dios se presentó a sí mismo como la garantía de la raza humana con tanto poder ¿para qué? Para desviar la condenación pronunciada sobre el pecador como cuando murió en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Amén. No estamos bajo condenación, hermano y hermana. Nosotros estamos bajo la gracia de Dios. ¿Y Dios por qué lo hace? Para que podamos reconocer, para que podamos responder y aceptar ese regalo en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que está diciendo desde el mismo concepto. Noten esta cita. Nuestra condenación en el juicio no resultará del hecho de que hemos estado en error, en pecado. No. Sino del hecho de que hemos descuidado las oportunidades enviadas por el cielo para aprender cuál es la verdad. El ser humano se condena cuando el ser humano no quiere buscar de Dios, cuando el ser humano rechaza lo que Dios ha hecho. El ser humano se condena porque ya la brecha está hecha, ya la escalera está ahí, ya Dios ha reconciliado consigo mismo a la humanidad. Amén. El problema es que no todo el ser humano responde ante ese llamado, ante esa aceptación. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y entonces el último punto, ¿qué cosa? La ira de Dios. ¿Será, hermanos y hermanas, que estamos bajo la ira de Dios? ¿Qué usted cree? No, hermanos, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. ¿Con quién está Dios airado? Con los rebeldes, con Satanás, con los que hacen las cosas adredes, con los que viven adrede. Eso sí, le hago una pregunta. ¿Usted está airado con una persona que le hace daño a su hijo o a su hija?
¿Usted estará airado con una persona que le hace daño a su mamá, a su papá, a la persona que usted ama? Sí. A Dios le indigna lo que está viendo, lo que le está haciendo el ser humano. Porque cualquiera, usted no se quedaría con los brazos cruzados si ve a una persona que usted ama siendo lastimado. ¿Están conmigo? Y Dios, claro, la ira de Dios es muy diferente a la ira del ser humano. Amén. Porque Dios podía haber acabado con esto, pero Dios en su infinita sabiduría permitió que ocurriera ¿para qué? Para que el pecado nunca se volviera a levantar. Noten, vayan conmigo a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, ya estamos terminando. ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 5, ¿cuántos están ahí? Romanos capítulo 5, versículo 1. Noten lo que dice aquí. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pregunta, ¿tenemos paz o no tenemos paz? Estamos en paz con Dios gracias a Cristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia de la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Perdón, es Efesios. Mala mía. Sí, también, pero no, disculpen, es Efesios capítulo 5, mala mía. Efesios capítulo 5, si están apuntando Romanos capítulo 2 del 5 al 8, sí. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 7, disculpen. Cuando digan ahí, digan amén. Efesios 5, del 1 en adelante. La pregunta es, ¿la ira de Dios para quién es? Efesios 5, 1 al 7. ¿Cuántos están ahí? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre nosotros que convienen a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truenerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Versículo 5. Porque sabes esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Por estas cosas viene ¿qué? La ira de Dios sobre ¿quiénes? Los hijos de la desobediencia. Amén. No seas pues partícipes con ellos. La ira de Dios viene ¿sobre quién? Sobre los hijos de la desobediencia y los hijos de la rebelión. Noten Salmo 7.1. Dios es el que juzga al justo y Dios está airado todos los días ¿contra quién? Contra el impío. Amén. Tan molesto como estuviera usted si estuvieran transgrediendo, violando o haciéndole daño a un ser querido, así está Dios cuando Él mira cómo los rebeldes y los perversos hacen daño en este mundo. Eso es lo que levanta la ira de Dios. ¿Están conmigo? Pero el ser humano que está buscando de Dios. No, hermano, no estamos bajo la condenación de Dios. No estamos bajo la ira de Dios. No estamos en una guerra contra Dios, hermanos y hermanas. Dios no quiere ser enemigo. Dios no está mostrando, yo no soy tu enemigo. Yo soy tu amigo. Amén. Y usted dirá, pero ¿y Sodoma y Gomorra? Ciertamente, ¿por qué? Una muestra de que Dios, ¿qué? Dios le va a poner fin. Pregunta, ¿Dios le dio oportunidad a Sodoma y Gomorra, sí o no? ¿Envió mensajeros, sí o no? ¿Y qué hizo Sodoma y Gomorra? ¿Y qué pasó? Entonces cayó la ira de Dios sobre ellos. ¿Qué dice al final? Que la ira de Dios, el fuego de Dios va a caer para destruir ¿a quiénes? ¿Por qué? Porque Dios le va a poner fin a este mundo. La destrucción de los impíos es una muestra del amor de Dios. ¿Por qué? Porque imagínate el dolor y el sufrimiento existiendo para siempre. Entonces, la justicia de Dios es tan manifestación del amor de Dios como lo es su misericordia. Lo que pasa es que la misericordia viene primero que la justicia. Amén. Dios le está dando un tiempo de gracia a la humanidad en la misericordia. Pero si rechaza, ¿qué pasa? Entonces la ira va a caer. No porque Dios lo quiere, sino porque el ser humano decidió ¿qué cosa? Rechazar el amor de Dios. ¿Cuántos están conmigo? ¿Están conmigo? Y le hago una pregunta. ¿Está Dios airado con nosotros, hermanos y hermanas? La Biblia dice que somos herederos y herederas. Amén. Hermano, hermana, Dios sufre con nosotros. Dios lucha con nosotros. Dios, miren esto, a través de los méritos de Cristo, al hombre le ha sido dado ¿qué cosa? Una segunda oportunidad, una segunda prueba. ¿Para qué? ¿Para qué es esta segunda prueba que Dios nos ha dado en Cristo?
para que él pueda ser examinado y probado mediante otra prueba para ver si será obediente a todos los mandamientos de Dios y ser traído de vuelta en libertad del pecado, con su lealtad probada a tener derecho al árbol de la vida y a entrar por las puertas de la ciudad. Amén. Ahí es donde Dios nos quiere llevar. Dios lo ha hecho todo. Dios ha provisto todo para la salvación del ser humano. Dios, hermanos y hermanas, no está mirando para arriba. ¡Ay, te voy a agarrar! Cuando... Así es como presentamos a Dios. No, hermano y hermana, noten lo que dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, ¿qué? ¿Qué es compadecerse? Que no pueda compadecerse con nuestras debilidades y nuestras luchas. ¿Qué significa no compadecerse? Sentir y sufrir con nosotros. Amén. Dios sufre contigo y conmigo. Noten Isaías 63:9. En toda angustia de ellos, ¿qué cosa? Él también fue angustiado. Dios se angustia cuando tú también estás en tu lucha y tu batalla. Jueces 10:16. Su alma, el de Dios, fue angustiada a causa de ¿qué? De la aflicción de Israel. Y miren esto qué lindo. El Salmo 6:8. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Cada lágrima que bota cada ser humano, cada dolor, cada sufrimiento, Dios lo siente y Dios lo apunta y Dios lo tiene todo en su mente. Amén. Dios está con nosotros, hermano y hermana, y eso lo evidenció Cristo cuando vino aquí a la tierra a sufrir por nosotros. Amén. Para terminar, pregunta. ¿Dios está en enemistad y airado con nosotros? No, hermano y hermana. Dios no está en enemistad ni airado contigo. ¿Saben qué? Dios está enamorado de ti y anhela una relación personal, estrecha y diaria. Como enseña el mensaje a la Odisea, dice, yo quiero entrar, estoy tocando la puerta, déjame entrar y yo quiero sentarme a cenar contigo. Yo quiero tener una relación personal contigo. Yo quiero que tú me conozcas. ¿Para qué? Para que te enamores de mí y quieras vivir para mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren decirle, Señor, yo quiero cenar contigo cada día? Yo quiero tener esa relación. Póngase en pie. Póngase en pie. ¿Cuántos quieren decir, Señor, yo quiero, anhelo? Quiero, Señor, apartarme de los deseos de este mundo, de los deseos de la carne. Yo quiero vivir, Señor, para tu santidad, para tu gloria. Pero para eso tenemos que conocer a Dios. Amén. Mire, hermano y hermana, si usted no le sirve a Dios, es porque usted no ama a Dios. Si usted no ama a Dios es porque no conoce a Dios. Si no conoce a Dios es porque no pasas tiempo con Dios. Y si no pasas tiempo con Dios es porque no es una prioridad para ti. Cuando usted hace de Dios su prioridad, entonces vas a pasar tiempo con Él. Cuando pasas tiempo con Él, lo vas a conocer. Cuando lo conoces, te vas a enamorar y cuando te enamoras, le vas a entregar tu vida y una vida de servicio y de obediencia a su palabra. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Padre Santo, Padre Gloria, te doy gracias porque lamentablemente en el cristianismo hay unos conceptos muy distorsionados, aún en el protestantismo, aún entre medio de nosotros los adventistas, en cuanto al concepto de la ira, de la condenación y la enemistad. Y vemos, Padre, que tú no estás en guerra con nosotros. Tú estás enamorado de nosotros. Tú anhelas más que nada mostrarnos por medio de tu Hijo Cristo Jesús cuánto nos amas. Y al enviarlo nos estás tratando de mostrar tu amor para nosotros para que te demos la oportunidad y para que podamos aceptar tu invitación a tener una relación contigo, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos hecho otras cosas nuestras prioridades. No te hemos puesto primero en nuestra vida. Y es nuestro anhelo y deseo, Señor, conocerte. Porque conocerte es la vida eterna. Ayúdanos, Señor, cada día a hacer de ti nuestra prioridad. Cada día. Y si no, Señor, prende la ollita de presión. Haz lo que tengas que hacer para sacarnos de esta condición fría, de esta condición tibia, de esta condición en el cual pensamos que estamos bien y no nos damos cuenta que estamos completamente apartados de ti. Ayúdanos, Señor, dirígenos a que podamos buscar cada vez primeramente el reino de Dios y tu justicia. Dirígenos y llévanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.